Hay historias que no empiezan con truenos, ni con sombras, ni con sangre. Empiezan con algo mucho más peligroso, un recuerdo demasiado hermoso para morir. Y por eso duele. Crecimos en la misma calle, y durante años pensé que era una coincidencia. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que algunas coincidencias son solo formas en que el destino nos cuida, esperando el momento adecuado para retorcernos el alma. La recuerdo saliendo corriendo de casa, zapatos en mano, el pelo al viento. Esa sonrisa infantil que parecía iluminarlo todo, incluso a mí, incluso a mis rincones más oscuros. Y así empezó el problema, porque cuando algo nos ilumina, nunca notamos la sombra que crea tras él. La vi crecer, florecer, ser deseada, ser codiciada, ser todo lo que el mundo quería tocar, excepto a mí. No porque ella no quisiera, sino porque nunca supe querer de la manera correcta. Solo era el guardián, el amigo, el refugio, y, como buen cobarde, confundía presencia con valentía. Mientras protegía, observaba, sonreía, ardía, en silencio, obsesionada, pero negándolo, llevando dentro de mí esa pasión sofocada que el cerebro intenta enterrar, pero que el cuerpo siempre delata con un sabor amargo, celos. El tipo de celos que queman, pero no se quejan, que aprietan, pero no suplican, que destruyen, pero en silencio. Luego vinieron los otros brazos. Recuerdo el primero, y el segundo, y todos los pasos que daba cada vez que la veía acurrucarse junto a alguien que no era yo. Siempre me iba contando los pasos, como si medir la distancia pudiera atenuar el impacto, pero no. Cuanto más huía, más me invadía, más ocupaba lo que juraba controlar, mis pensamientos, y cada noche se convertía en un laboratorio de mi tormento. Yo tumbado, su aparición, mi cerebro proyectando, repitiendo, insistiendo, como un recuerdo que se niega a borrar. ¿Cómo se llama esto? En neurociencia lo llamamos un ciclo de anticipación sin resolver, un bucle mental, una obsesión sin válvula de escape. Era prisionero, y lo peor es que lo sabía, pero permanecí. Pasaron los años, y sufrí, en silencio, demasiado silencioso, tanto silencio que el tiempo mismo empezó a tragarme por dentro, hasta que, un día, llamó el cartero. No era una factura, no era un anuncio, era un sobre grueso y pesado, con letras doradas y un perfume que conocía mejor que el mío. Mi corazón dejó de latir más rápido. Simplemente se detuvo. Lo abrí, lo leí despacio, y por primera vez en mi vida, la realidad me pareció más cruel que cualquier cosa que mi imaginación hubiera conjurado. Se casaba, casada. La palabra me hirió en lugares que mi conciencia ni siquiera alcanzaba. La invitación brillaba, hermosa, elegante, formal, y por alguna sórdida razón lloré. Sí, lloré de emoción, pero no de la que consuela. Lloré con el tipo de emoción que demuestra cuánto fallaste al no decir lo que necesitabas decir cuando aún había tiempo. Fue entonces cuando le di la vuelta al papel. Y en el reverso, escondido en un rincón, casi como un susurro prohibido, había un garabato. 3 líneas, torcidas, precipitadas, intensas. Mi amor, te confieso, me caso, pero el gran amor de mi vida eres tú. Sentí un vuelco en el pecho, sentí mareos, escalofríos. Una descarga eléctrica me recorrió la espalda, de esas que libera el cerebro cuando algo prohibido toca lo más profundo del alma. Lo leí de nuevo, y otra vez, y otra vez. Cada relectura dolía más, doloría más, corrigía menos. Porque una verdad así, cuando llega demasiado tarde,
no sana, condena. Desde ese día comprendí algo cruel. El amor no correspondido no es lo que nunca existió, es lo que existió, pero nadie tuvo el valor de admitirlo. Ella siguió con su vida, yo seguí con la mía, pero ambos quedamos atrapados en ese verso garabateado, sepultados en lo que pudo haber sido y lo que ahora nunca será. Y lo más perverso es que desde entonces, cada noche, cuando cae el silencio, escucho la misma frase resonando en mi mente, como si el tiempo mismo se burlara de mí. Me caso, pero el gran amor de mi vida eres tú. Y en ese eco, finalmente, me doy cuenta. Algunas invitaciones no te invitan a una fiesta, te invitan al duelo por todo lo que dejamos atrás. Si has escuchado hasta aquí, si alguna parte de esta historia te conmovió lo suficiente como para mantenerte cautivo, es porque quizás en algún lugar dentro de ti también tienes una invitación guardada, una frase garabateada, un amor que no murió, simplemente fue enterrado vivo. Y las historias enterradas vivas siempre vuelven, siempre. Y si has llegado hasta aquí, si tu mente contuvo la respiración junto con la mía, entonces ya te habrás dado cuenta. Hay historias que nunca contamos, y sin embargo siguen contándonos. Historias que se desgarran lentamente, historias que esperan, que regresan, que hurgan en lo que intentaste olvidar. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no la dejes morir aquí. Porque al final todos tenemos un verso garabateado que nunca mostramos a nadie. Así que, antes de irte, suscríbete al canal. Así te quedas conmigo en estos recuerdos que no se desvanecen, en estas verdades dichas demasiado tarde, en estas sombras que insisten en caminar a nuestro lado. Y comparte este video con alguien que conozcas que lleve un amor silencioso, un casi, un y sí. Quizás esa persona necesite escuchar esto hoy. A veces solo se necesita una invitación, la invitación perfecta.